Qué alegría, hermanos, el podernos siempre encontrar con el mismo Cristo. Siempre hemos comentado al inicio del compartir y reflexionar la palabra de Dios y reflexionar también la figura de María Auxiliadora, la alegría de sentirnos cristianos católicos, sentirnos iglesia, porque es importante sentirnos lo que somos, es nuestra identidad, y eso lo recalca mucho el Papa Francisco, ¿verdad? El salir de nosotros mismos, el ser iglesia, el no ser católicos inertes, sino dejarnos mover por el Espíritu Santo, porque lo tenemos. E inicio esta mañana comentando esta afirmación de sentirnos orgullosos de ser cristianos católicos, porque el tema de ahora, de este octavo día de la novena de María Auxiliadora y segundo día del Tríodo, es la Virgen María en la resurrección del Señor. La resurrección es el acontecimiento grande e importante dentro del cristiano. Si Cristo no hubiera resucitado, no existiríamos también nosotros. Nosotros nos llamamos ser cristianos por un Dios que está vivo. Cristo mismo muere en la cruz para darnos salvación, pero con su resurrección nos otorga otro gran regalo, que es la vida eterna. Y esa misma resurrección del Señor nos causa esa alegría plena de sentirnos cristianos. Es más, el Evangelio de ahora nos invita a esa alegría. Permanezcan en mi amor para que su alegría sea plena. El sentirnos dichosos de ser cristianos católicos debe llevar una alegría en el interior que brote en nuestras acciones, fruto de un Cristo que está vivo. Y María, miren, recordando también lo que hemos venido compartiendo en esta novena, aquel acontecimiento cuando Jesús estando en la cruz y María estando a los pies de su Hijo, Él se dirige a ella y dice: mujer, ahí tienes a tu hijo. Hijo, refiriéndose a Juan, ahí tienes a tu madre. En ese momento habíamos compartido días anteriores, Jesús mismo otorga la maternidad de María a nosotros, a sus discípulos, y María se quedó con ellos, dice la Escritura. María, que estuvo radicalmente siguiendo al Señor, a su Hijo, nuestro Señor Jesucristo, desde esa cercanía con su Hijo, el mismo Cristo regala a su madre, nos otorga a María como nuestra madre. Y es María que, estando con sus discípulos en aquel cenáculo, en aquel grupo con los apóstoles y los discípulos, es también llena también del Espíritu Santo en aquel día de Pentecostés. Solo recordándonos que estamos en este tiempo de Pascua, fueron las lecturas primeras después del domingo de resurrección. Recordemos que cuando Jesús resucita, luego se dan las diferentes apariciones de Jesús ya resucitado. Pues en una de las apariciones, a puertas cerradas están los apóstoles, y junto a los apóstoles está María. Cuando Jesús se aparece en medio de ellos y les da una palabra que hemos escuchado muchas veces en hebreo, que Shalom, la paz esté con ustedes. Y los apóstoles no tuvieron miedo, sino que se llenaron de alegría, porque el Señor, ya sabían que el Señor había resucitado. Y en ese momento dice la Escritura que el Señor sopló sobre ellos y les mandó el Espíritu Santo.
María ahí también es testigo del resucitado. María misma se llena de gozo y de alegría frente a su Hijo, que efectivamente no se quedó muerto en la cruz, sino que resucitó. La Virgen María está participando también de esa resurrección de su Hijo. Estos acontecimientos gozosos del encuentro de María con su Hijo resucitado ocurren en silencio, un silencio asombroso que invita a María a reflexionar sobre la vida definitiva y la victoria que ha tenido su Hijo en la resurrección sobre la muerte. Cristo mismo rompe las ataduras de la muerte y del pecado con su resurrección, y María también es testigo de ese gran acontecimiento dentro de la resurrección del Señor. Efectivamente, la Madre participa de la gloria del Hijo resucitado. Ella está en contemplación y silencio y experimenta la alegría de nuestra Pascua, así como nosotros experimentamos esa Pascua del Señor y estamos viviendo estos 50 días hasta Pentecostés, la Pascua. Así María también, en esa experiencia cercana de su Hijo, también vivió la alegría de la Pascua. Ella también nos alienta en nuestra fe en un Jesús que está resucitado. La alegría pascual nos reconforta y nos da ánimos para seguir los pasos del crucificado que venció a la muerte y nos prometió vida eterna. María también, hermanos, ya alcanzó lo que nosotros anhelantes esperamos alcanzar. Y recordando uno de los dogmas de María, María fue asunta al cielo en cuerpo y alma. Ella, además de sentirse gozosa y alegre de compartir la experiencia de la resurrección de su Hijo, ella misma ya goza de la resurrección también. María misma, que pertenece a esa raza humana de la cual pertenecemos nosotros también, ella también es modelo de lo que nos va a tocar también y anhelamos nosotros vivir en un futuro, la resurrección. En esa asunción de cuerpo y alma de María, ella ya está experimentando esa resurrección. Así nos tocará a nosotros, y esa es la esperanza como cristianos. María misma nos precede y nos alienta en nuestro camino pascual. También María está presente en cada una de nuestras vidas, invitándonos a prepararnos, a encontrarnos con ese Cristo resucitado. Y miren que es providencial la lectura del Santo Evangelio. Estamos siempre meditando al Evangelio según San Juan. Es el inicio del capítulo 15. Y Jesús nos invita, como mencionaba anteriormente, a sentirnos gozosos en alegría de permanecer unidos a Él. La resurrección es un acontecimiento que debe causar alegría en nuestras vidas. Por lo tanto, hermanos, el que permanece unido a Dios goza de esa alegría también. Todas estas lecturas que hemos venido escuchando en el transcurso de estos días dentro de la novena es casi una despedida de Jesús. Pronto llegaremos a Pentecostés a celebrar la venida del Espíritu Santo y luego la ascensión del Señor. Cristo mismo está preparando a sus hijos, recordándoles que permanezcan cercano al Dios vivo, a Dios mismo. El que cumple mis mandamientos permanece unido al Señor. El que sabe encontrarse con Dios como María
goza de esa alegría. María misma meditó la palabra. María misma se encontró siempre con su Hijo. María misma supo decirle sí al Señor. Por eso María fue gozosa también de lograr ver la experiencia de la resurrección de su Hijo. Que en este tiempo de Pascua, hermanos, cada uno de nosotros sepamos descubrir como María la alegría del Evangelio. Que cada vez que escuchemos la palabra de Dios nos lleve a experimentar en nuestro corazón a un Dios que quiere tocar nuestra vida. Eso no nos olvidemos. María es el mejor ejemplo de mujer dócil en su corazón y en esa humildad para que el Señor sea fijado en ella y transformar su vida. Sigamos el ejemplo de María también, que esa alegría gozosa de la resurrección con su Hijo, también ella nos invita a vivir esa alegría y ese gozo. Sintámonos orgullosos de ser cristianos católicos desde esa resurrección de Cristo, de esa Pascua, y no nos quedemos solo sentados, sino que salgamos de nosotros mismos para proclamar al mismo Cristo vivo. María lo hizo, siendo la madre del Hijo de Dios. También se animó desde el Espíritu a proclamar a su Hijo, a acrecentar la fe en aquel grupo de apóstoles y discípulos. Y también nosotros sigue siendo ejemplo de esa mujer gozosa y alegre desde la resurrección de Jesús, proclamando la buena nueva. Hagamos lo mismo nosotros, proclamemos esa buena nueva, ese evangelio que transforme nuestras vidas primero para transformar la vida desde Cristo a los demás. Que así sea.